Hola, buenas. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre los métodos de investigación en la psicología y en diversas ramas que entre todas construyen un conocimiento que es el que hemos estado abordando o utilizando para aplicar en nuestra cotidianidad, aunque tal vez no nos demos cuenta. Las técnicas de trabajo en las ciencias cognitivas, en lo que hablamos como biopsicología, dándole un aspecto más biológico, enfocándonos un poco en esa rama, se pueden dividir en múltiples técnicas. ¿Ok? Si ustedes revisaron la lectura, les hablaba de un montón de técnicas que como tal no pretendo que las abordemos todas, porque son muchas, pero si quiero hablar como las diferentes o principales categorías que la conforman para que tengamos una idea de qué refieren cada uno de este grupo de técnicas. Un primer grupo refiere a métodos de visualización y estimulación. Ahí tenemos técnicas que probablemente ya conocen o incluso tal vez les hicieron algunas a ustedes, ¿verdad? Como tomografías, acciones axial computarizada, lo que decimos un TAC, una resonancia magnética o rayos X. Eh, por otro lado tenemos métodos de registro de actividad psicofisiológica, como la electroencefalografía, que también la hace la Caja Costarricense de Seguro Social, oculogramas, electromiografía, cardiogramas, ¿verdad? Que también es, es usual escuchar este nombre. Estas técnicas nos permiten eh, tomar un registro de cómo está funcionando nuestro cuerpo en un determinado momento, y este tipo de técnicas en particular no son funcionales porque dependiendo, algunas veces las podemos usar como método de intervención para rehabilitación o mejoras de desempeño, que en este curso como tal no es nuestro foco, pero es un uso más eh, reciente y que nos permite llevar más allá el uso de todos estos métodos de investigación, que ya no solo en investigación como tal, ¿verdad? Conocer información sobre algo, sino también utilizar estas mismas herramientas para brindar tratamiento. También tenemos los métodos de investigación fisiológica o lesivos, en donde técnicas como la cirugía estereotáxica o el eje invasivo, que es un tipo de electroencefalografía, que la electroencefalografía también es un registro de actividad psicofisiológica, pero acá tiene una diferencia de que lo hacemos de forma invasiva, abrimos el cráneo del sujeto de estudio, usualmente el roedor, e introducimos un electrodo. Estas técnicas invasivas, como su nombre lo dice, o estos métodos lesivos son invasivos, perdón, eh, lo que consiste a rasgos generales que yo estoy estudiando o me interesa conocer el funcionamiento de algunas partes del cerebro, y para predecir qué se asocia, yo la lesiono como tal, y en base al cambio cognitivo o conductual visto a raíz de la lesión, yo lo asocio con su funcionamiento. Es decir, si yo asocio, por ejemplo, lesiono una corteza prefrontal, hago esa lesión como tal y después evalúo que la persona tiene problemas de aprendizaje, de atención, yo diría, ok, las zonas de la corteza prefrontal se encuentran asociadas con atención o razonamiento y aprendizaje, por ejemplo. Este tipo de técnicas tienen sus limitaciones como tal, ahorita vamos a irlos viendo un poco más en detalle, pero es parte de la premisa o la lógica que tienen estas técnicas. Tenemos los métodos farmacológicos. Todos estamos acostumbrados a tomar pastillas para la gripe, para la ansiedad, para el estrés, etcétera, etcétera. Eh, Algunos de estos métodos farmacológicos tienen diferentes aplicaciones. A veces lo que hacemos es lesionar un área con un fármaco para un funcionamiento similar al método anterior, ¿verdad? De métodos lesivos, pero en este caso con daño químico. También podemos utilizarlo cuando estamos probando fármacos, en donde probamos el fármaco y qué efectos tiene en el organismo para saber si es beneficioso o no. Cuando estamos, por ejemplo, tratando una depresión, queremos un fármaco para tratar la depresión, entonces empezamos a administrar este fármaco y vemos qué respuesta comportamental tiene. Entonces ahí vemos si realmente le ayuda a mejorar el estado de ánimo o no, o si tiene efectos secundarios.
Entonces esto nos sirve para saber el costo-beneficio de la intervención, ¿verdad? Si realmente le va a ayudar a la persona o más bien tiene más efectos negativos que positivos o no tiene efecto alguno. Estas investigaciones se hacen y toman muchos años realmente, incluso para que lo tengan presente. Un fármaco que sale al mercado muchas veces se sigue estudiando porque no sabemos qué efecto podría tener el consumo crónico a 10, 15 años. Entonces se requiere seguir trabajando para ver si es funcional, es adecuado o si a largo plazo decimos no se puede, solo podemos recetarlo por periodos cortos de tiempo. Este tipo de investigación es la que nos permite llegar a esos conocimientos. Entonces, por ejemplo, si lo asociamos con nuestro contexto actual, métodos farmacológicos con lo del COVID, ¿verdad? Que estamos hablando de las inyecciones, y que el tratamiento y demás. Y realmente estos modelos tienen 4 o 5 etapas, ¿verdad? Que implica desde un modelo teórico, que por qué podría funcionar, hasta pruebas con animales, ya pruebas con una muestra clínica y después más generalizado. Hay fármacos que han durado hasta 20 años desarrollándose para salir al mercado. Entonces vean cómo estamos en carrera también en situaciones con el COVID, ¿verdad? Que un tratamiento eficaz, que sea seguro, que ese es el otro punto, ¿verdad? Que en el tratamiento, en el proceso de curar a la persona no le generemos efectos secundarios muy severos. Por eso es que es como tan peligroso y tan cuidadoso toda esta labor. Es importante. También tenemos técnicas como la ingeniería genética, que ahí entran técnicas de supresión de genes y sustitución de genes, que ahí es donde entra un poco esta labor de los genetistas y la epigenética y decir, bueno, este gen si lo activo o lo desactivo o modifico ese animal para que no tenga el gen, qué impacto tiene, le ayuda o no, o puedo asociar este gen o el funcionamiento de este gen con una determinada conducta. Por ejemplo, a veces se suprime la expresión de un gen, es decir, que ese gen no trabaje para ver qué afecta. Y se ha encontrado que hay algunos genes, por ejemplo, que están asociados a la respuesta de estrés. Entonces, cuando ese gen no se manifiesta, vos pones a un roedor a una situación de estrés y el animal no responde. Es como si no lo estuvieran estresando, lo cual permite ahí hacer una asociación y decir, bueno, de acuerdo al rendimiento de este gen, así va a manifestarse en una conducta ansiosa, que puede ser funcional o no dependiendo del contexto como hemos visto. Y a raíz de eso también uno podría pensar, bueno, vamos a hacer una sustitución de genes, ¿verdad? O cambiar el alelo, la variante, decir, bueno, vamos a hacer un gen de este mismo lugar, pero que funcione de una manera menos eficiente, por decirlo de alguna manera, y que, por ejemplo, ante situaciones de estrés, el animal no se va a estresar tanto, que en esa situación puede ser beneficioso saber. O al revés, aquí está es un gen que no se expresa lo suficiente o no funciona lo suficiente, ocupamos uno más efectivo para que ese rasgo comportamental asociado eh, sea más expresado y que no sea funcional. Que tal vez a veces cuando lo pensamos en educación o salud no sea tan evidente, pero se utiliza mucho cuando son temas comerciales para, por ejemplo, producción de carne en el ganado o de leche, ¿verdad? Que modificamos el animal genéticamente para que la producción de leche sea más o por un tiempo más prolongado, etcétera, y eso ayuda a la economía. Esa es una línea que ha tenido la ingeniería genética muy dominante, pero también se aplica a la salud, ¿verdad? El conocer qué genes o qué variantes de genes están asociados a una condición nos permite, por ejemplo, predecir el riesgo de depresión o ansiedad o saber si, por ejemplo, las dosis que tenemos que darle de fármaco debe ser más elevada o más baja, que son una línea más reciente, se llama farmacogenómica, ¿verdad? Medicina personalizada acorde a tu código genético, que ahorita es algo muy nuevo, todavía no es como que se haga general, pero es una proyección que deriva de la ingeniería genética y de la farmacología, por ejemplo. Por otro lado tenemos los métodos de investigación comportamental, que ahí entra la evaluación neuropsicológica, que lo podríamos asociar mucho con lo que hace un psicólogo educativo, si no ha tenido la experiencia de compartir con uno, ¿verdad? Aplicarle pruebas. También tenemos los modelos de comportamentales de neurociencia cognitiva o biopsicológicos de la conducta animal, que habla de comprobar cómo se comporta el animal ante ciertas situaciones ambientales que yo controlo, por ejemplo, si le pongo estresores, si lo pongo en un laberinto y asociado a ciertas administraciones o ciertas condiciones de crianza, ver cómo se afecta este desempeño, entre otras posibilidades muy particulares acorde al interés del investigador.
Ya vimos a rasgos generales como las diferentes técnicas o ramas de investigación. Ahora vamos a ir viendo rápidamente algunas técnicas y cuál es su utilidad. Por ejemplo, el TAC, que es un procedimiento asistido por computadora. Básicamente lo que hacemos es colocar a la persona inmóvil en donde en un lado hay un cilindro, del cilindro, porque donde nos introducen, hay un tubo de rayos X que proyecta un haz de estos rayos y que pasa a través de nuestra cabeza hasta llegar a un detector de rayos X que está al lado opuesto. Este tubo en el que nos meten, por decirlo de alguna manera, eh, alrededor de nosotros, el tubo y el detector giran automáticamente alrededor de la cabeza nuestra, a un determinado nivel de nuestro encéfalo que el especialista quiera revisar o tomar la tomografía. Lo que se hace es como tomar muchas radiografías por separado, a medida que este tubo va girando automáticamente. Si bien es cierto, cada una de estas radiografías que nos hacen son muy escasas de información, en el sentido que tienen muy poca información útil, pero si las combinamos entre todas podemos tener una imagen o una exploración bastante completa de nuestro encéfalo a nivel horizontal, como imágenes que se ven a la derecha, arriba específicamente, que nos permiten ver en alguna medida cómo está compuesto nuestro cerebro o acorde a dudas, por ejemplo, que temor de un tumor o un derrame, alguna línea de esta, el investigador puede y el doctor puede identificar si hay alguna variación en el tamaño, que falta una estructura, se ve más grande de lo usual o más pequeña, se ve comprometida, y en base a eso saber tomar decisiones clínicas o intervenciones como tal. Por otro lado, cuando ya no es tanto a nivel estructural, sino funcional, tenemos el TEP, que básicamente lo que nos permite es tomar una imagen de cómo está funcionando nuestro cerebro, las estructuras. Lo que se hace es que inyectan a la persona un químico que se llama 2-desoxiglucosa, 2-DG, que es una sustancia radioactiva que nos la introducen por la arteria carótida. Esta sustancia es absorbida por las neuronas, pero tiene una particularidad: aunque las neuronas la absorben, no pueden metabolizarla, no pueden procesarla. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan en ciertas regiones del cerebro a medida que la demanda de esa región se da. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le inyecto esto, introduzco a la persona a estas estructuras, ¿verdad? Esta tomografía, que es un cilindro igual que nos meten, y lo que van a hacer es, ok, la persona puede que le soliciten hacer alguna tarea, por ejemplo, realice operaciones matemáticas ahí mentalmente, hable. Esto que va a implicar que las áreas cerebrales asociadas a dicho funcionamiento van a trabajar más. ¿Qué se traduce eso? Van a ocupar más glucosa. En este caso, como le inyectaron ese fármaco va a ser el que se va junto a la glucosa que se ocupa naturalmente a esas regiones. Entonces, ¿qué nos permite identificar esto? Bueno, la área asociada al lenguaje es tal. Vean cómo cuando la persona articula se aumenta la concentración de este químico que no puede metabolizar. Entonces ahí nos dice, bueno, esa región es la que está asociada al lenguaje. Si miran esa imagen de la derecha abajo, básicamente lo que hicieron fue una tomografía por emisión de positrones para asociarlo con pacientes de TDAH. Que entonces, ¿qué es esto? Traen sujetos que no tienen esta condición y sujetos que sí. Y les inyectan esta sustancia, le hacen una tomografía cuando los ponen ahí a, a que estén ahí como queditos. En este caso, para este tipo de condiciones no les piden como que hagan caso o alguna instrucción como tal, sino, bueno, vamos a registrar cómo está funcionando su cerebro normalmente sin que se les exija. Entonces ahí lo que muestra es que vean que hay áreas que se activan más eh, en los sujetos con déficit atencional que los que no tienen, ¿verdad? Que se ven azules que funciona menos, vean la parte de abajo digo que está mucho más. Entonces se nos dice, bueno, esas partes se activan más, entonces quizás esas áreas sean las que están asociadas con el déficit atencional, y después revisan qué se sabe de la literatura que esas áreas que se están activando más hacen usualmente, y ahí se va generando más conocimiento y planes de intervención.
También tenemos técnicas que ya no solo las utilizamos para identificar las estructuras o ver cuáles se activan, sino también tenemos técnicas que nos permiten activar o desactivar una región específica de nuestro cerebro, como la estimulación magnética transcranial, que básicamente lo que hacen es que nos ponen ese dispositivo ahí en forma de 8, que vemos ahí en la imagen derecha abajo, eh, sobre una región particular. Esta bobina que tenemos ahí, o que es, lo que genera es un campo magnético, que lo que hace es apagar o encender temporalmente esa parte de nuestro cerebro. Entonces, la persona, acorde al área que le desactivan o le estimulan más, así va a tener un cambio comportamental. Por ejemplo, si desactivamos una parte motora, una región de nuestro cerebro encargada del procesamiento motor, es probablemente que le digamos a la persona, trate de mover el brazo y no pueda. O trate de hablar y la persona no puede articular. Entonces, ese tipo de técnicas también nos permiten saber qué áreas están asociadas o no. O también podemos funcionarlo al revés, estimulándolo para tratar de rehabilitar con mayor o menor efectividad. Ahora bien, ¿por qué un campo electromagnético incide en nuestro funcionamiento? Bueno, nuestro cerebro, por aquellos que no lo sepan, funciona electroquímicamente, es decir, por medio de señales químicas, que son los neurotransmisores, que promueven a su vez o que son liberados por medio de la polarización o despolarización de las neuronas, es decir, actividad eléctrica. Entonces, si podemos manipular alguno de estos factores, podemos manipular el funcionamiento de nuestro cerebro, que ahorita como lo veremos, hay técnicas que se trabajan directamente registrando la actividad eléctrica en nuestro cerebro. Hace rato les hablaba de los métodos de lesión, ¿verdad? Que básicamente lo que hacen es extirpar o lesionar o destruir alguna parte del encéfalo y en base a ello podemos hacer una referencia de a qué funcionamiento tiene dicha estructura. Para esto no es que lo hacemos al azar, sino que tenemos técnicas como la cirugía estereotáxica, que básicamente es lo de la imagen a la derecha. Hay un atlas que es básicamente un mapa del cerebro del roedor o de los humanos. Los roedores, ratones usualmente es el que se usa, un animal como que se presta mucho para el trabajo, además de que el cerebro es bastante similar al humano. Entonces podemos trabajar con ellos como para extrapolar algunas informaciones. Entonces, colocamos el animal, ubicamos eh, la región que queremos con el bregma, que es como un punto medio del cerebro. Ubicamos, ok, 4 centímetros hacia adelante, o milímetros, perdón, hacia adelante se encuentra tal región, que esa es la que queremos lesionar. Entonces, introducimos por ahí y lesionamos. Y ahí después vemos el cambio comportamental asociado. También se utiliza esta misma cirugía, ¿verdad? Que a veces no es para lesionar, sino para buscar y meter un electrodo en una región particular, que ahí sería el eje invasivo, ¿verdad? Y ahí se combinan las técnicas, que es otra posibilidad, ¿verdad? La combinación de técnicas, y se implanta un electrodo en alguna región del cerebro que sea de interés de estudiar, ya sea para estimular o para ver bajo qué condiciones se activa. Y de esta manera ir asociando cómo funciona nuestro cerebro, qué podría pasar si se lesiona esa área, por ejemplo. Estas técnicas de eje invasivo se suelen utilizar, o bueno, se han utilizado para personas con mal de Parkinson, por ejemplo, eh, que lo que pasa es que hay una estructura que se llama nucleus accumbens, que es la que se encarga de disparar y que modula mucho el movimiento, y que con esta enfermedad lo que pasa es que esa estructura dispara menos, es decir, no tiene tanta constancia, entonces por eso son como los temblores que presenta la persona, reduciéndolo, simplificándolo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Introducimos un electrodo a esa región en particular, el núcleo accumbens, ¿verdad? Con una cirugía estereotáxica y metemos un electrodo. Y lo que hacemos es que ese electrodo esté conectado a un dispositivo externo eh, que básicamente lo que hace es lo encendemos como si encendiéramos un bombillo o una manilla, un tubo de agua, por decirlo de alguna manera, y eso va a desencadenar en cierta intensidad una descarga eléctrica hacia esa región, que recuerdan que les dije que nuestro cerebro funciona electroquímicamente. Entonces esa estimulación eléctrica hace que el núcleo accumbens dispare con mayor constancia y en alguna medida se solucionan los síntomas del mal de Parkinson, al menos en etapas iniciales. Voy a tratar de pasarles un video para que vean ustedes el cambio dramático que puede significar esto, y es a raíz de técnicas como estas que se pueden lograr. Ahora bien, este tipo de técnicas tienen sus
limitaciones o consideraciones. Por ejemplo, a veces, si yo no tengo cuidado, puedo lesionar más áreas de las que yo deseo. Y esto implicará que no necesariamente la lesión que yo creí o las manifestaciones a raíz de la lesión que yo generé no se den a lo que yo pienso, sino porque lesioné un área cercana. Entonces no es lo que yo creía. La área que yo lesioné no fue la única, por eso se dan los síntomas. O también muchas estructuras de nuestro cerebro son eh, bilaterales, por ejemplo. Es decir, recuerden que hablamos dos hemisferios, etcétera, que a veces hay que lesionar las dos partes para poder, porque si no la otra podría asumir el, la demanda o la respuesta, el funcionamiento, y tal vez los síntomas no se manifiesten tan claramente a raíz de ello. Entonces son como consideraciones que hay que tener y hay que tener mucho cuidado porque nos pueden llevar al error o a conclusiones erróneas. Con los métodos farmacológicos que a veces utilizamos para lesiones, que hace rato les decía, pueden ser un poco más selectivos si usamos neurotoxinas o por ejemplo a veces pueden ser temporales. Introducimos una sustancia en una región en particular que la desactiva, por decirlo de alguna manera, o libera algún inhibidor del funcionamiento. Entonces esa región o esa estructura cerebral no funciona, vemos el cambio comportamental, después quitamos la administración de ese fármaco y el animal sigue con relativa normalidad. Entonces esta es otra forma que ha sido un poco más reciente y se apuesta en alguna medida, aunque es más costosa. También hay técnicas como la diálisis cerebral, que es básicamente para medir las concentraciones de neuroquímicas extracelulares en alguna región de interés. Por ejemplo, si una persona tiene depresión, por ejemplo, podríamos a regiones asociadas a la depresión, hacerle una diálisis y saber si las concentraciones de fármacos como la serotonina y dopamina están bajos. Entonces eso apoyaría nuestra hipótesis de que sí es una depresión, que falta tal fármaco, tal neurotransmisor. Entonces démosle un fármaco que promueva la producción de este neurotransmisor, que aumente su biodisponibilidad o que reduzca su recaptura para que ese poquito que hay trabaje más tiempo, por ejemplo. Y estos son aportes que nos puede dar la diálisis cerebral. La técnica de la desoxiglucosa, que era la que hace rato les decía, que se iba a algún lugar de acción y acorde no podía ser procesado y por ello medíamos dónde se concentraba y esa era la área asociada con X funcionamiento. La ingeniería genética, que ya les expliqué, ¿verdad? Que podían funcionar como un interruptor o la sustitución de un alelo para alguna finalidad particular que podría hacernos funcional y que, bueno, a veces lo usábamos en otras ramas. También que era como la premisa que nos funcionaba para la medicina personalizada. Ahora bien, estas técnicas de ingeniería genética hay que ser muy precavidos porque muchos rasgos comportamentales están influidos por muchos genes. Entonces, que la supresión de un gen tal vez sí nos ayude a reducir una conducta que se manifieste, pero hay muchos factores que median. Por ejemplo, si hablamos de esquizofrenia, hay una gran cantidad de genes asociados, pero que vos tengas ese gen no es garantía que vas a tener esquizofrenia. Muchas veces se requiere una combinación de factores para que realmente la conducta o ese rasgo se manifieste o surja el problema. Entonces, a veces pensamos que desactivé este gen y no se presentó la esquizofrenia, por ejemplo. Ok, este gen es el que está asociado. Entonces, si lo quitamos o lo tratamos, podemos evitar la esquizofrenia. No realmente es así. A veces, incluso sin ese gen se va a manifestar, o a veces suprimiéndolo se puede manifestar porque hay otros factores que lo pueden desencadenar. Entonces, la genética es muy complicada. Ahora bien, a veces un gen influye en la expresión del otro. Entonces, si uno no se produce, no va a producir el otro producto funcional y este sería el que realmente genera la conducta, por ejemplo. Entonces, un ejemplo de este tipo de acciones es, por ejemplo, cuando yo modifico o elimino un gen de recaptura de serotonina. Cambio un gen de alelo corto por un gen de alelo largo que hace que se recapture más rápido la serotonina. Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, en estos genes de alelo corto, alelo largo, del recaptador de serotonina, que las personas que tienen el alelo corto hay menos probabilidad de que presenten depresión.
¿Por qué? Porque funciona menos eficiente. Entonces, con poquita serotonina funciona más tiempo, y etcétera. Entonces, factores adversos no le van a afectar tanto. Se requerirá más factores adversos para generar la depresión, que si es una persona que tiene el alelo largo. Que esto no quiere decir que porque usted tenga el alelo largo va a padecer depresión, porque si usted tiene un estilo de vida, una situación de vida que es agradable, no va a haber motivo para que se presente la depresión independientemente del gen. Lo único que el alelo corto podría ser funcional si estás en condiciones adversas como un factor protector. Entonces, como les decía, los genes están mediados también por la experiencia. La evaluación neuropsicológica, que es lo que más hacemos los psicólogos en muchas ocasiones, ha tenido múltiples enfoques. Un enfoque de prueba única, entonces, por ejemplo, yo les aplico una sola prueba a ustedes y ya con eso yo determino cosas, que eso usualmente ya no se aplica. Después hay un enfoque de batería de pruebas estandarizadas, que por ejemplo, si ustedes en algún momento han escuchado de la prueba de inteligencia WISC, o la test de matrices de Raven, o pruebas para la memoria, prueba para esto, que es lo que hacen los psicólogos, ok, hacen un grupo de pruebas en particulares que evalúan ciertas cosas que son de interés y las aplican como un todo a los casos. Entonces así pueden hacer una medida general de inteligencia, de memoria, de atención, etcétera, que les permite compararlo con una media de un grupo poblacional que se tiene de referencia y decir, bueno, este niño, por ejemplo, se comporta acorde a lo esperado, o este niño parece que la memoria no está tan desarrollada como quisiéramos, ¿verdad? Está un poquito atrasadito, le cuesta un poquito más. Entonces, bueno, tomamos esas precauciones. Eso en contextos educativos es lo que se suele hacer, pero también hay un enfoque de baterías de pruebas especializadas, que ya no pretendemos comparar el niño o ese sujeto con una media, sino que usted tiene ciertos síntomas o ciertas demandas. Entonces busquemos qué pruebas evalúan en particular eso y lo hacemos seleccionando las pruebas pensando en usted, nada más, no pensando en compararlo con un grupo, que nos permite en alguna medida, especialmente en el ámbito clínico, tomar una referencia de decisión. Porque, por ejemplo, si evaluamos memoria, para ponerles un ejemplo, hay cientos de pruebas de memoria, realmente, así literal cientos, y algunas evalúan memoria a corto plazo, otra memoria a largo plazo, otra retención, otra capacidad de recuperación, otra capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces ocupamos es, bueno, sabemos que es un problema de memoria, pero ¿qué aspecto particular de la memoria? Entonces ahí entra un grupo de baterías, de batería de pruebas especializadas, que son varias pruebas de memoria. Esto por citar un ejemplo. En las pruebas de comportamiento, por ejemplo, tenemos el campo abierto. Esto se suele usar es más en roedores, por ejemplo en ratas, que es como el animal por excelencia con el que trabajamos. Pensemos cómo es el estilo de vida de un roedor. Básicamente es un animal presa, es decir, hay muchos depredadores que lo pueden atacar. Entonces, parte de su comportamiento habitual es andar en el sigilo, oculto, ¿verdad? Andando cerca de paredes para prevenir o reducir la cantidad de flancos por los que podría ser atacado, entre otras partes que modulan su comportamiento. Entonces, a veces con animales como estos, administrarle un fármaco, que esto implicaría también un método farmacológico, vemos que cambia el comportamiento. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este animal deja de preocuparse por andar cerca de las paredes y lo vemos andando en campo abierto, en espacios muy abiertos en comparación a lo habitual. Esto es una alteración significativa respecto a su comportamiento usual. Esto nos podría indicar a su vez que, por ejemplo, ese fármaco media en la respuesta del miedo o respuesta ansiosa. Que si es un fármaco para la ansiedad, nos podría ser funcional y decir, bueno, esto es un indicador de que probablemente este fármaco está funcionando en alguna medida como nosotros deseamos. Este es un uso que se le suele dar o que se le puede dar a este tipo de técnicas. También tenemos modelos de condicionamiento tradicionales. Por ejemplo, hay un estudio de los 70 clásico que básicamente lo que hacían era trabajar con perros, eh, dejando un poco de lado el tema ético, porque si lo vemos ahorita podría ser un poco controversial, pero analicemos cómo podía brindarnos información útil. Básicamente lo que hacían era introducir a algún grupo de perros en una caja, que el piso tenía estimulación eléctrica, es decir, cuando el perro estaba ahí se estaba electrocutando
por el simple contacto con el piso. Ahora bien, había un grupo de perros que podía presionar una palanca y en el momento en que la presionaba, el estímulo dejaba de dar electricidad y ya se quitaba esa aversión. Había otro grupo en otra caja que aunque presionara la misma palanca no sucedía nada. ¿Qué pasa? Cuando después cambiaba la situación inversa, es decir, el grupo de perros que estaba en la caja que lo electrocutaba, pero presionando la palanca se quitaba, lo pasábamos a un grupo, o a la caja, perdón, en una segunda condición, una segunda vez, a una caja en donde estaba igual la palanca, el perro de inmediato intentaba eh, tratar de presionar la palanca para quitar la estimulación eléctrica. Esto nos decía, bueno, el animal ha aprendido, cierta conducta puede funcionarle para eh, solucionarlo, ¿verdad? Y aprende una respuesta adaptativa y trata de solucionar la interacción con el medio y es persistente en su conducta, ¿verdad? No se rinde. O el otro grupo a la inversa, el grupo de perros que estuvo expuesto en la caja con estimulación eléctrica, que había una palanca, pero que aunque la presionara no sucedía nada, seguía siendo estimulado eléctrica hasta que se tenían que acostumbrar a ese dolor, por decirlo de alguna manera, a ese malestar. Cuando lo pasaban a la siguiente caja, es decir, a la caja donde igual había estimulación eléctrica, pero si presionaban una palanca desaparecía, encontraron que interesantemente estos animales no lo intentaban, es decir, no perdían, para ellos era como no voy a perder el tiempo presionando la palanca porque sé que no funciona. Esto, aunque si hay un tema ético, como les decía, ok, un animal que lo estamos electrocutando en alguna medida, tal vez no un daño tan severo, pero estamos generando, nos permite de igual manera conocer algo, que si sistemáticamente en nuestra vida nos exponemos a situaciones, o esta es la inferencia que se hizo o se hace, que nos son aversivas e intentamos cosas y no funcionan sistemáticamente, llegará al punto en donde dejamos de intentarlo. Y esto modulará mucho nuestro patrón de conducta a lo largo de la vida, llegando al punto en donde, aunque hayan situaciones que nos permitirían solucionar el problema, no lo intentamos porque estamos acostumbrados a que no funciona. ¿Con qué lo asociamos directamente esto? Depresión. Esto lo pueden buscar como modelo de indefensión aprendida de Seligman. Eh, y que alude a esta explicación de cómo se da la depresión, ¿verdad? Que es un tema ambiental que apuesta aquí, pero que es parte de la respuesta. Entonces vean cómo la utilidad de todas estas técnicas que a veces no parecen tan directo con nuestro estilo de vida cotidiano, sí tiene una relación en cómo podemos planear nuestras intervenciones en nuestras acciones. Y lo podríamos asociar, por ejemplo, con los niños que dicen, ¿por qué no buscan ayuda conmigo, verdad? La maestro que a veces dicen, bueno, ¿por qué el niño no me busca para que yo le explique, para que yo le enseñe? Pero es que hay un niño que quizás se ha topado con la mala suerte, la mala dicha de que todos los docentes que tuvo, cada vez que él buscó apoyo no fue bien recibido, no fue tratado apropiadamente, entonces él aprendió al maestro como tal no es una persona de apoyo. Y ahora, aunque nosotros tenemos la buena intención, el niño no nos busca. Y ahí hay que empezar a hacer un trabajo para enseñarle, bueno, no siempre es así. Hay docentes que sí estamos interesados, yo soy uno de ellos, intentémoslo, etcétera. Pero para que vean cómo a veces cosas que no hemos hecho nosotros nos afectan directamente a nosotros también y lo podemos explicar por técnicas de investigación, incluso con roedores o perros para como premisa de explicativa. Una última técnica que quiero mencionarles es la actividad psicofisiológica, que técnicas como electromiografía o el electrocardiograma, como ya les mencionaba, lo que nos permite es tomar un registro de la actividad de nuestro cuerpo, ¿verdad? La electromiografía toma una medida de la tensión muscular, el electrocardiograma, un registro de la actividad eléctrica de nuestro corazón. En base a ellos podemos tener una noción de cómo está funcionando nuestro cuerpo, si apropiadamente o no. Por ejemplo, con la electromiografía podemos medir qué tan tensos estamos como un indicador de estrés, ¿verdad? Y por eso es que a veces decimos que hasta que siento toda esa presión, ¿verdad? Como tieso el cuello y todo cansado. Y bueno, es por una alta tensión muscular. Alguna persona por cuestión de postura, no tiene una postura adecuada, eso facilita cierta tensión y eso es una fatiga para el cuerpo en alguna medida. Eh, Ahora bien, también se puede utilizar como técnica de biofeedback, ¿sí? Eso lo podemos hablar más en clase, en persona, para explicárselo.
que podemos utilizarlo como intervención o tratamiento. Entonces decimos, bueno, esto es una persona que está padeciendo de mucho estrés crónico, entonces apoyemos con técnicas de registro fisiológico y técnicas de relajación para tratar de que la persona aprenda a relajarse. Y uno podría decir, bueno, ¿por qué no solo la técnica de relajación? Que muchas veces sí es funcional per se. Bueno, hay gente que no lo logra, que le cuesta mucho relajarse o que si no tiene un apoyo visual, le es difícil. Este tipo de técnicas, además de presentarle a veces un valor numérico para decirle su tensión es X cantidad de microvoltios, que es muy alta o muy baja, dependerá. También le puede señalar con pistas, bueno, trate de seguir este patrón o cuando está por encima de esta línea quiere decir que hay mucha tensión, vaya identificando cómo se siente su cuerpo, trate de relajarlo, en la medida que lo relaje la línea va a bajar y así la persona poco a poco va aprendiendo cómo se siente su cuerpo cuando está relajado o cuando se está tenso, porque a veces ni siquiera nos damos cuenta de si estamos tensos o no, porque no lo sabemos. Pasamos siempre en un estado disfuncional, entonces no sabemos cómo se siente el cuerpo cuando está en ese estado saludable. Aunque suene extremo decirlo, a veces es este el caso. Entonces estas son algunas de las técnicas que utilizamos en psicología cognitiva, biopsicología, neurociencia cognitiva, entre otras ramas, para generar conocimiento que a veces llevamos al aula o más allá del laboratorio, y mucho lo que hemos hablado en clase deriva de alguno de estos tipos de investigación o la combinación de ellos. Y son técnicas que en muchas medidas, si nos capacitamos, podemos usarlas de otras personas que no solamente son los doctores, por ejemplo, y que a veces pensamos que es alguien como muy especializado. No, a veces es cuestión de uno querer hacerlo, entonces también ahí les queda la posibilidad que sepan que algunos de sus equipos, por ejemplo, se encuentran en la universidad y podemos tener acceso si nos acercamos y nos capacitamos en alguna medida para sus proyectos de tesis, para trabajos de investigación, entre otras líneas. Sin más que decir, eso sería lo que quería compartirles. Cualquier duda, como siempre, lo hablamos en clase o en el foro, ahí nos ponemos de acuerdo. Muchas gracias y que tengan un bonito día.